Para esto hay puntos claves. Cuando hablamos del desarrollo municipal, infraestructura pública, bueno, ¿qué es lo que vamos a construir? ¿Queremos construir algo paliativo? ¿Algo que dure un gobierno, que hablamos que era de más o menos 4 años? Que durante mis 4 años el puente que hicimos funcionó bien. Si se cayó, mala suerte del compañero que recibió la administración. Bueno, resulta que estas mentalidades si las tenemos que enfocarlas de forma diferente. Tenemos que realizar gestiones e infraestructuras de calidad, que prevalezca, que quede. Cuando hablamos de la infraestructura, bueno, también vamos en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los servicios básicos o municipales básicos, o sea, cómo nosotros desarrollamos esos servicios y que estos servicios también vayan en beneficio de la salud y el bienestar ambiental. Manejo de residuos, programas de reciclaje, qué es lo que está sucediendo en estos momentos en la industria, cómo lo podemos incorporar a un servicio municipal, porque ahora no solamente vamos a hablar del reciclaje, sino que también ya podemos hablar de economía circular. Y economía circular es tomar de los productos de desecho la fabricación de otros nuevos productos y que esos productos no se conviertan más adelante en desechos, sino que sirvan de materia prima para seguir fabricando. ¿Qué están haciendo las personas con los residuos no tradicionales? Entonces, estamos generando campañas de educación para el manejo de los residuos no tradicionales. ¿Qué sucede con aquellas personas? Porque hay muchas personas que tienen jardines, muchas personas que tienen árboles grandes y los están derramando. ¿Qué pasa con esos desechos? ¿Será que estoy promoviendo como municipalidad una buena educación a través de la capacitación para que se le dé un buen uso a esos desechos? O lo que necesito es que no me los bote donde sea visible. ¿O será que también por medio de la participación ciudadana podemos activar algunos medios que ayuden a ese manejo de desechos? Les comento que en estos momentos hay personas que se dedican a comprar árboles donde los están derramando y los están industrializando, los están convirtiendo en abono. Entonces, ¿por qué una municipalidad como esta no promueve este tipo de actividades que ayudan al medio ambiente y también ayuda al ciudadano en el manejo de sus desechos? Por darles un ejemplo. Hay países, voy a salirme un momentito también para hablarles de esto, hay países que tienen un buen manejo de las aguas negras en las plantas de tratamiento. Hacen separación de los residuos sólidos y el líquido lo convierten en agua limpia, o limpian en un proceso, limpian esta agua y la utilizan en actividades que no sean de consumo humano. Y los sólidos, por medio de un proceso, lo convierten en gas. Y este gas lo utilizan para iluminar algunas partes o ciudades que tienen algún problema con el abastecimiento de energía eléctrica. El otro aspecto, tecnología, innovación tecnológica. Cuando hablamos de tecnología y decimos tecnología, inmediatamente lo asociamos a una computadora, lo asociamos a una tablet, lo asociamos a un celular, pero resulta que tecnología es todos aquellos avances que se van dando y que son para facilitar la vida, para darle una mejor calidad de vida.
Entonces, la municipalidad también ir promoviendo la innovación en la tecnología. Identificar si todos los ciudadanos son afín al manejo de la tecnología. La tecnología tiene bondades enormes, ayuda montones, nos facilita la vida también montones, pero también la tecnología se ha convertido en un elemento que va creando brechas sociales. Entonces, aquellas personas que no tienen la posibilidad de utilizar la tecnología, ya sea por situaciones económicas o por situaciones de educación, entonces van quedando rezagados. Les comento que la universidad, en procura de ir reduciendo estas brechas, ha realizado proyectos de extensión social con personas adultas mayores. Y los programas son de tecnología de información y comunicación, utilización de las computadoras, utilización del celular, utilización de esos sistemas, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, como medios de comunicación modernos. Y demostrarle a las personas adultas mayores de que se pueden utilizar todos estos medios sin que la edad sea una limitante. Ya lo desarrollamos con un grupo de personas adultas mayores de la Municipalidad de Cartago. Ahora, en estos momentos, estamos desarrollando este proyecto de extensión social, con personas adultas mayores del Centro Diurno de Tejar del Guarco. En estos momentos hay una población, y es por capacidad, porque esto lo estamos desarrollando en el laboratorio de la universidad, el laboratorio de cómputo de la universidad. Entonces, por capacidad, solamente se pueden aceptar 24 personas. Sin embargo, están llegando 26 adultos mayores. Y les comento que la experiencia ha sido grandiosa. Estudiantes con deseos de aprender, estudiantes que están experimentando el poder estar por primera vez en una universidad. Es esa lucha, ¿verdad?, de ir reduciendo las brechas sociales, como les decía, que la misma tecnología en algún momento va creando.